A esta hora nos vamos a comunicar con el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Petróleo y Afines de Chile, Norberto Díaz. Norberto, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve usted las conversaciones que pudieran llegar eventualmente a una solución? O antes que eso, ¿usted ve que haya efectivamente un riesgo de que se termine el suministro de energía para la zona centro-sur del país? No, yo creo que no existe un riesgo de abastecimiento. Lo que estamos viviendo en la zona de Biobío es que hay, y no hay que confundir, un paro programado de mantención. Por tanto la refinería de Petrox está en mantención y para eso la ENAP tiene previsto barcos, buques y abastecimiento, reservas de combustible para no desabastecer la zona sur. Sin embargo, obviamente, la ENAP, que no es una empresa que haga política, porque es una empresa que toma decisiones técnicas, la ENAP informó lo que tenía que hacer, que era señalar de que tomado el ingreso del terminal San Vicente, sin lugar a dudas se pone en riesgo el abastecimiento de la zona sur. Si a eso le sumamos un paro malintencionado de los camioneros en la zona sur, yo creo que, claro, ahí se ha confundido un poco a la ciudadanía, pero sin embargo yo diría que no existe riesgo de abastecimiento energético ni de combustibles en la zona sur. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene en esto el gobierno, Norberto? Porque los trabajadores que están en paro, estos son aproximadamente 500, ¿no? Así es. Que ellos pertenecen a una empresa subcontratada por ENAP, por lo tanto no son trabajadores de ENAP, y ENAP tiene por ley muy pocas obligaciones con los trabajadores contratistas, más allá de proteger la vida. No sé si tienen otra obligación. A ver, yo diría que acá hay una situación que es un poco injusta para ENAP, porque primero yo quisiera distinguir la forma del fondo. En el fondo es evidente que existen brechas entre los subcontratados y los trabajadores de planta que se tienen que abordar. Pero también es cierto que después de una larga lucha sindical, desde el año 2011, en la ENAP se han venido firmando acuerdos marcos que agrupan a las 4 federaciones contratistas. En la Empresa Nacional del Petróleo hay 5.700 trabajadores contratistas y 3.200 trabajadores de planta. Y quiero decir que hay 3.000 contratistas menos que despidió la administración de Andrés Rocatagliata y Sebastián Piñera, precarizando aún más la seguridad y el empleo en la ENAP, además de haber despedido a 500 trabajadores de planta, digamos. Y por eso yo también quisiera distinguir la forma del fondo, digamos, porque en el fondo nosotros tenemos plena solidaridad con las justas demandas de los trabajadores contratistas, pero creemos que se tiene que levantar un acuerdo que permita una mesa de diálogo con todas las organizaciones contratistas, que son 4, y los sindicatos de planta, porque nosotros hemos firmado acuerdos consecutivos, incluso bajo los gobiernos de derecha, que sin lugar a dudas mejoran las condiciones laborales de los trabajadores con respecto al resto de los trabajadores del país. Y si el gobierno quiere avanzar en negociación multinivel y ramal, sin lugar a duda el ejemplo que ha habido en ANAP en estos 10 años ha sido un buen ejemplo, pero eso no quita, Matilde, si tú me lo permites, eludir el tema de fondo, que es que en las empresas del Estado, como en las empresas privadas, hay subcontrato indebido. Bueno, y eso es el problema de una ley que viene del 2006, que ese es un problema ya de larga data. Que fue aplastada por Codelco, Matilde, y que fue aplastada por una estatal, porque esa ley se convirtió en una ley muerta por el daño que le provocó Codelco, la Dirección del Trabajo, porque el año 2006 la Dirección del Trabajo le dijo a Codelco que tenía suministrado ilegalmente a más de 4.000 trabajadores y le ordenó internalizarlos. Y Codelco, la empresa estatal más poderosa de cobre en el mundo, aplastó en los tribunales a la Dirección del Trabajo, quitándole a los trabajadores una de las pocas herramientas que tenían para evitar este drama
que es la esclavitud moderna que tienen los trabajadores chilenos, que los subcontratan aun cuando sus tareas son del negocio, son esenciales y son fundamentales, pero se les subcontrata para precarizar el empleo. Y eso se lo debemos a la maldad de Juan Pablo Arellano y la conducción de Codelco en esa época, cuando la Concertación con una mano escribía leyes y con sus empresas del Estado las borraba con el codo. Bueno, y esa es una ley que se aplica, como usted bien dice, no solamente a empresas del Estado, sino que ha sido una constante en todas las empresas estatales y privadas en el país, y que claramente las empresas grandes subcontratan para dejar de pagar los beneficios sociales, y así se van ahorrando los costos, y esa es la lógica. ¿Usted cree que una negociación con estos sindicatos de subcontratados puede abrir otro flanco al gobierno precisamente, y lo quiero llevar a una eventual huelga en Codelco, por ejemplo? Yo no puedo responder por lo que pueda hacer el gobierno. Sí, lo que creo es que nuestro país tiene una deuda muy grande con los trabajadores contratistas a lo largo de todo el país, porque si las empresas, si tú me lo permites, Matilde, si las empresas hacían trampa en los precios, ¿tú te imaginas lo que han hecho con los trabajadores chilenos? Precarizarlos, dividirlos, subcontratarlos. El día de ayer yo estuve reunido con un sindicato minero de la zona de Catemu, donde hay concesiones mineras entregadas al empresario Rasmussen, de Semin. Ellos quieren empezar a subcontratar, ellos quieren matar al sindicato subcontratando a los trabajadores de aseo, subcontratando la seguridad, y después de eso van a subcontratar otras cosas. Ese es el drama profundo que afecta a un par de millones de trabajadores chilenos que son subcontratados, donde las empresas mandantes eluden su responsabilidad subcontratando áreas esenciales del negocio. Pero también, Matilde, no nos dan, como dicen en el campo, ni chicha ni chancho. Con el subcontrato se les pasa la mano, lo hacen para que la productividad sea sinónimo de pagar malos sueldos, pero también no permiten la negociación más allá de la empresa, o la negociación multinivel, o la negociación ramal, que permitiría que muchos trabajadores que tienen otros trabajos precarios y mal pagados pudieran tener mejores condiciones de sueldo. El subcontrato... Claro, Norberto, pero volvamos a lo que está ocurriendo ahora en ENAP con la FENATRASUB, que es este sindicato de esta empresa subcontratante que está generando esta paralización. Ellos acusan al gobierno de cortar el diálogo. ¿Cuáles son las versiones que tiene usted, y cuáles son las demandas que usted cree que se pudieran llegar por parte del Estado, que, entre comillas, no tendría una obligación con estos trabajadores subcontratados de otorgarle? A ver, yo lo primero que diría es que el Estado tiene muchas obligaciones con los trabajadores subcontratistas, porque si los trabajadores subcontratistas tienen pocos derechos en Chile, fue por lo que hizo Codelco hace 10 años atrás. Acá, quien yo creo que ha llegado tarde es el gobierno, que sabía de esta situación y que no la abordó oportunamente, sin medir que había además en algunas zonas un paro de camioneros. Pero yo quiero saludar a la reunión. Entiendo que ha habido una reunión ahora a las 3, 4 de la tarde en el Ministerio del Interior, encabezada por el subsecretario Monsalve, que tiene gran experiencia y que conoce la zona, que es de la 8ª región, fue diputado 3 periodos por la octava, conoce a los dirigentes, conoce las refinerías. Yo lo que les diría es que va a haber humo blanco, que va a haber acuerdo. Entiendo está iniciándose en este minuto, a esta hora, está partiendo un directorio extraordinario de la Empresa Nacional del Petróleo con la participación del gobierno, y yo espero que ahí todos se allanen a dialogar, a conversar, a respetar los acuerdos que tenemos, porque aquí tenemos acuerdos firmados. La propia FENATRASUB firmó un acuerdo el año pasado, pero también yo entiendo su preocupación. Ellos firmaron de alguna manera, no digo de rodilla, digamos, pero venimos saliendo de una administración de Andrés Roca Tagliata que precarizó las condiciones laborales y que despidió a 3.000 trabajadores contratistas. Gobernó 4 años Piñera. No crean que en la ENAP la cosa fue jauja, muy por el contrario,
se despidió 350 trabajadores de planta y cerca de 2.500 trabajadores contratistas, lo cual, sin lugar a dudas, deja a la empresa en una situación muy endeble. Bueno, nos quedamos entonces, Norberto, atentos a lo que pueda salir de esta reunión en el Palacio de Gobierno. Esperábamos también novedades cerca de las 6 de la tarde, pero todavía no hemos tenido. Sabemos que este tipo de conversaciones se alargan, pero esperamos, claro, que haya una solución, porque que el país, desde el centro hacia el sur, se quede sin combustible es de una gravedad que no pudiéramos dimensionar. Nosotros, Matilde, jamás ponemos en riesgo el abastecimiento y el suministro de combustible. Los trabajadores del petróleo y los trabajadores contratistas entendemos con claridad que Chile no tiene agua, que llevamos una sequía prolongada, que no tenemos gas de Argentina, y eso implica que nuestro país funciona con el gas que entra por GNL Quintero y por el gas que exportamos e importamos, y por tanto nuestras tareas son esenciales. Yo le quiero dar calma a la ciudadanía. Chile sigue teniendo Quintero, por Quintero ingresan nuestros principales buques con productos refinados, la refinería Concón está a plena carga, a pleno funcionamiento, combustible y abastecimiento hay, y lo que hay que hacer es decirle a los camioneros, a ellos hay que decirle que suelten las carreteras, porque están los camiones detenidos, no permitiendo que el combustible llegue a los pueblos más lejanos del país. Y eso no es culpa de los trabajadores contratistas, eso claramente es culpa de los camioneros que tienen y persiguen otras intenciones. Norberto Díaz, muchas gracias por este tiempo con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Y a esta hora de la tarde son